Estamos con ustedes, esto es Manavisión Plus y lo habíamos mencionado, tenemos ya nuestro invitado de esta tarde, el doctor Jesús Chan, que va a conversar con nosotros y a dialogar de temas muy importantes, especialista en cirugía general para laparoscópica y digestiva. Así que vamos a hablar precisamente de esos problemas digestivos más comunes, esas señales de alerta, cuáles serían los tratamientos que se tienen, cómo ha innovado también la tecnología en cuanto al tratamiento y bueno, todos estos temas importantes y las consultas que a veces también se presentan por parte de quienes nos siguen, Enrique también, y que bueno, pues Exacto. Aquí aprovechamos a nuestros especialistas para poder conversar con ellos. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes por darme este espacio el día de hoy. Bueno, sí, en verdad es un tema muy importante que nosotros debemos los especialistas recalcar siempre ante un paciente, obviamente en la consulta, ¿no? Una de las patologías más comunes a nivel de Manabí y que tiene un gran problema son las famosas colecistitis agudas, ¿no? Que suele ser una patología que afecta a la vesícula biliar. Es una inflamación de la pared de la vesícula biliar. ¿A qué se deben estos problemas y por qué los estamos viendo de manera tan constante, doctor? Se cree que uno de los factores de riesgo en los pacientes son por desórdenes alimenticios, los pacientes con obesidad mórbida, pacientes que carecen de ejercicio, que solo viven con sedentarismo, pacientes que viven en dietas ricas en grasas, en colesterol, no solamente los pacientes que tienen, sino también patologías agregadas, como los pacientes diabéticos, que suelen padecer de lo que son las famosas colecistitis enfesematosa, que es una de las complicaciones de la vesícula biliar, ¿no? Doctor, aquí hemos conversado con varios especialistas en diferentes temáticas y situaciones y a la final pues creo que de alguna manera se llega a la conclusión de que el estilo de vida saludable es fundamental para evitar problemas de salud, sea de cualquier tipo de problema que estemos hablando. Sin embargo, bueno, en los tiempos de antes como que no veíamos mucho esa necesidad de tener un estilo de vida saludable en cuanto a escoger los alimentos, en cuanto a saber que debemos de llevar una mejor alimentación o de hacer ejercicios. La gente como que llevaba otras rutinas. Es un cambio radical realmente en el pensamiento. Hoy en día mucha gente piensa en hacer ejercicios por mejorar su salud, no solo por verse tonificado, por tener músculos y ese tipo de cosas, ¿no? Los tiempos han cambiado, pero la gente de antes se manejaba de otra manera distinta. De pronto nosotros recordamos y hacemos el flashback y vamos y retrocedemos y vemos cómo nuestros padres vivían su vida, comían grandes cantidades y de pronto pues como que no veíamos esa preocupación que hoy tenemos quizás personas un poco más jóvenes o quizás en ese tiempo cuando veíamos a nuestros padres tienen la misma edad que nosotros ahora tenemos, pero que estaban en otra situación. O sea, los tiempos han cambiado. ¿Por qué la necesidad hoy de ya ir incluyendo pues actividad física y de permitir que todos esos hábitos puedan ir reduciendo las enfermedades? Hoy podemos decir que tenemos más enfermedades, que hay más presencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ese cambio tan drástico? Sí, tomo la palabra, usted me indicaba sobre lo que son los hábitos. Obviamente en los tiempos de antes comíamos cualquier cantidad de comidas grasosas, no padecíamos de estas enfermedades, pero hoy en día, como la medicina avanza, entonces nosotros los médicos, los especialistas, captamos de manera oportuna, diagnosticamos de manera temprana patologías digestivas. Una de las patologías digestivas más comunes, como lo acabo de decir, son las colecistitis agudas, que son la inflamación de la pared de la vesícula biliar, también la famosa gastroenteritis, las famosas pacientes con problemas a nivel digestivo, lo que es la cirrosis hepática, por descuido de desorden alimenticio, y no solamente por desorden alimenticio, ni por falta de ejercicio, sino también por el exceso de fármacos, que nosotros hoy en día consumimos demasiada medicina sin consultar al profesional o especialista, y es lo que se está viviendo. Usted va a la consulta y le dice, no doctor, estoy consumiendo esto porque tal persona me dijo, no, que esto es para la gastritis, no, que la farmacia me dijo que este es para el dolor. Entonces nosotros nos acostumbramos a cierta medicación no prescrita por el profesional de salud,
y ahí vienen las consecuencias, ¿no? Doctor, los excesos de vitaminas o suplementos también, porque de pronto a veces no necesariamente puede ser un fármaco para aliviar algún dolor. Hay mucha gente que dice, voy a comprarme mi frasco de colágeno, voy a comprarme mi frasco de pastillas para evitar problemas en los huesos, y se toma esa decisión así, libremente, ¿verdad? precisamente sin tomar la consideración de un médico profesional. En este sentido, este tipo de pastillas también generan y causan problemas secundarios, es decir, pueden provocar problemas en el estómago, o en este tipo de pastillas no. Bueno, generalmente lo que es la vitamina es algo que no va a provocar ningún daño en el ser humano, obviamente. Porque todo de en pronto se exceso, toman hasta 3 o 4 así es, al día. pero todo en exceso es malo. Ahí viene cuando uno sobrepasa la dosis, ahí viene y le hace un daño de salud al paciente. Generalmente estos tipos de medicamentos, como acaba de indicar, vitaminas, colágeno, se debe consumir bajo prescripción médica y la dosis adecuada. Si usted consume en exceso, ahí viene el problema y el daño que le provoca al paciente. También es indicado los pacientes que sufren de colecistitis. Muchas veces nosotros los médicos, los especialistas, ¿cómo lo diagnosticamos de manera temprana y oportuna? El paciente refiere por repeticiones. Uno de los síntomas característicos es el dolor en epigastrio, es decir, en la parte superior del estómago, y luego se localiza en la parte costal derecha del abdomen. Entonces, ¿cómo yo llego al diagnóstico? No solamente la clínica al paciente, sino mediante exámenes de laboratorio. El médico tiene la obligación de hacer exámenes de laboratorio para corroborar lo que es de dicha patología, y también lo que es una imagen o ultrasonográfica, que es la ecografía. Dicho esto, ya nosotros tenemos el diagnóstico oportuno. Si bien la colecistitis aguda, que es una patología que tiene un gran problema en la provincia, si ustedes ven los registros a nivel de Manabí, es uno de los tratamientos quirúrgicos que tiene mayor incidencia y que se sigue tratando de manera quirúrgica, ya sea laparoscópica o de manera convencional. ¿Cuál es la ventaja? Que hoy en día tenemos la tecnología, como es la cirugía mínimamente invasiva, que es la laparoscopía. Son pequeñas incisiones, dejan menos cicatrices, ingresan por esos pequeños puertos, la estancia hospitalaria es más corta. ¿Y la recuperación y la de cuánto tiempo recuperación estamos es rápida, hablando? aproximadamente 8 horas y se puede ir a la casa. Mientras que el método convencional en los tiempos de antes era una incisión casi de 10 a 15 centímetros, y la estancia hospitalaria obviamente era de 3 a 5 días, dependiendo de cada caso. Si nosotros no nos cuidamos de esta patología, porque la colecistitis no es solamente la inflamación de la vesícula, porque hay la presencia de cálculos que se depositan en la vesícula. Este órgano lo que hace es almacenar la bilis que es producida por el hígado. ¿Cuál es la función de la bilis? Pasar al intestino y evacuar las grasas. Pero cuando no las puede evacuar, entonces, ¿qué pasa? Ahí vienen los cólicos al paciente. El paciente se pone, una de las complicaciones más frecuentes de la colecistitis, por no ser diagnosticada de manera temprana y tratada a tiempo, son las famosas pancreatitis. Es decir, que el páncreas se afecta y causa una infección. Entonces el paciente viene amarillito y ahí es un riesgo operar a un paciente, no se puede operar. ¿Qué debe ser el paciente? Ingresarse al hospital, recibir antibióticos para combatir la infección. Es decir, y luego prepararlo para la cirugía. Así es. Y luego, después de unas semanas, prepararlo para la cirugía. Pero ¿qué pasa? Que si usted no lo opera al paciente, vuelve a dar la pancreatitis. Y así se va a hacer más complejo, porque esa piedrita que está en el conducto de la vesícula, por decirlo así, va a migrar a la vía biliar. Y ahí viene la complicación de una coledocolitiasis, que es la presencia de un cálculo en la vía biliar, y ahí no se puede operar. Ahí hay otros tipos de tratamiento, los famosos gastroenterólogos que hacen la CEPRE, que es la colangiopancreatio retrógrada endoscópica. Mediante endoscopía extraen esas piedras de la vía biliar para después el cirujano operarlo de manera oportuna.
Doctor, y en ese caso, para evitar todo esto, este malestar, este dolor y este riesgo que también tiene la salud del paciente, ¿no? Que tiene el paciente, ¿cada qué tiempo es recomendable hacerse chequeos para descartar cualquier situación? Desde el momento que el paciente tiene una afectación de salud, que tiene síntomas como el dolor en epigastrio y que se localiza en la parte costal derecha, y el paciente refiere que cada vez que va a comer algo viene el cólico. Entonces, desde ese momento el paciente tiene que acudir al médico. Doctor, cuando ya comienzan esos dolores, es decir, ¿los dolores se van a mantener o va a ir dependiendo un proceso en el que un día puedo estar con dolor, otro día no, o ya en el momento que aparece ya eso se va a repetir? Ya es permanente, ¿no? Sí, es permanente. Se va a repetir, va a ser a repetición. Y esa es una señal. Esas son señales porque el paciente, por la dieta, que no sabemos qué tipo de estilo de vida lleva el paciente, si no tiene una dieta saludable, se va a repetir. Y si el paciente no se opera, porque el tratamiento es quirúrgico, el tratamiento de un paciente con colecistitis tipo litiásica, es decir, la presencia de cálculos, debe operarse, porque esos cálculos no se van a disolver. Más aún si son de gran tamaño o hay bastante presencia de esos litos, entonces hay que operarlo. El tratamiento es quirúrgico, sea de manera convencional o laparoscópica. Bueno, hablaba usted de que en Manaví en muchos de estos casos, en la mayoría de los casos se da en personas adultas. ¿La edad tiene que ver como un factor de riesgo? Según la epidemiología a nivel internacional, a partir de los 40 años en adelante suele presentarse o padecer de esta dicha patología a los pacientes, tanto el hombre como la mujer. Incluso se cree que un factor desencadenante es las mujeres embarazadas con desórdenes alimenticios. Suelen presentarse en el tercer trimestre, se suele operar a una mujer embarazada, sin problema alguno, obviamente que le cause al niño, ¿no? Pero en el tercer trimestre del embarazo. Usted mencionaba hace un rato, doctor, el tema de no automedicarse. Mencionaba, ¿no?, que algunas pastillas, medicamentos, jarabes y demás. Y algo muy común, digámoslo así, que se ve en nuestro medio, es que cuando, por ejemplo, alguien tiene dolor de cabeza, que un analgán, que paracetamol o también otras presentaciones, ¿eso también impacta, afecta al estómago, causa algún daño a largo tiempo? Por ejemplo, si yo sufro de dolores de cabeza y tomo constantemente paracetamol, ¿hay un daño al estómago? Así es. Cuando nosotros abusamos del medicamento, le va a provocar una irritación de la mucosa gástrica. Es decir, que el medicamento que uno ingiere, al ser absorbido y por el abuso, el exceso de este medicamento, causa una irritación de la mucosa gástrica. Es decir, ahí viene una patología que viene siendo la gastritis. Esta gastritis, que es la inflamación del estómago, no solamente la va a inflamar, sino que también puede lacerar la mucosa del estómago. Ahí vienen las famosas úlceras gástricas, las úlceras pépticas o úlceras duodenales, que vienen a ser una perforación del estómago, y el paciente va a manifestar signos de sangrado, y ahí esa es una de las complicaciones. Entonces el paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia por el exceso o el abuso de ciertos medicamentos, sobre todo los AINES, que son los que más abusamos nosotros hoy en día, que la aspirina, que el ibuprofeno, que el naproxeno, son los que más causan irritación en la mucosa gástrica. Muy bien, cuando hablamos de automedicarse, creo que esa es una parte que es muy común en el Ecuador. Realmente tenemos esa mala práctica y hay que decir que quizás a lo mejor la mayoría de las personas pasamos por esa situación. Cuando decía Enrique, de pronto tengo un dolor de cabeza, tomo constantemente este tipo de pastillas, y hay gente que utiliza ciertos jarabes antiácidos o pastillas que también aparentemente cuidan el estómago cuando uno está tomando otro tipo de medicamentos, o porque de pronto yo me compro un jarabe y con esto considero que estoy aplacando el tema de los ácidos en el estómago. ¿Sirven realmente estos jarabes? Porque la gente los compra muy libremente, es decir, no lo hacen bajo una prescripción médica, bajo un chequeo, sino voy a la farmacia, me compro el jarabe que es antiácido y lo estoy tomando permanentemente, incluso lo tomo cuando yo creo que debo tomarlo antes o después de la comida. ¿Ayudan realmente? ¿Sirven de algo? ¿O si no se lo hace de la manera correcta, no? Claro, por un cierto tiempo, un lapso de tiempo, le va a servir al paciente que tiene una patología a nivel digestiva, ¿no?
Pero si un paciente que no tiene problemas digestivos y toma porque, no, me voy a tomar un antiácido para que no me haga daño la comida, entonces va a haber un trastorno de la motilidad intestinal y gástrica. Entonces, como hay un desequilibrio del pH, ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces el paciente puede también alterar la motilidad gástrica y haber una afectación a nivel del estómago y a nivel intestinal por el abuso de medicamentos no prescritos y más aún si no tiene una patología digestiva. En este caso. Usted hablaba hace poco también, doctor, de la gastritis. Y esto es un tema también que lo hablábamos con Vani tras cámaras, porque dicen es importante la hora en la que comes, en la que desayunas, almuerzas y meriendas. Los padres a veces dicen, no, si no comes a la hora indicada, al mediodía, a largo plazo pues va a pasarte factura y el estómago tuyo va a estar destruido. Hablemos un poco de eso, ¿no? ¿Cómo se produce en sí la gastritis y también las horas adecuadas para poder alimentarse y evitar problemas en el futuro? Hay muchas causas del tipo de gastritis, no solamente por desorden por la alimentación, alimenticio, no. ni por los hábitos. También hay la gastritis por estrés, exactamente. La gastritis por estrés, por el consumo o excesivo de medicamentos a largo plazo. Por ejemplo, el abuso de antibióticos, de AINES, por desórdenes alimenticios. Los hábitos, como decía, los alimentos los consume durante horas de la madrugada o noches, por decirlo así, a las 10, 11 de la noche, le toca algo pesado al paciente, entonces va a tener problemas a larga data, sobre todo de la parte digestiva. Entonces la gastritis no solamente es por el hábito ni por el medicamento, sino también la gastritis por estrés. Es decir, una persona que, por ejemplo, está trabajando horas extras, que no ha podido alimentarse en los horarios adecuados, ya tiene una razón, ya tiene un factor. Adicional a eso, el estrés que pueda tener, tanto en el trabajo, en su día a día. Y dormir, ¿no? Dormir también. El momento de que nosotros no tengamos una actividad física, tengamos un sedentarismo, y sobre todo malos hábitos en lo que son los trastornos alimenticios y el no dormir genera un estrés al paciente. Entonces ahí vienen las famosas gastritis por estrés. Entonces también eso es un factor que influye tanto al paciente para provocar trastornos digestivos, ¿no? En este caso sería dormir sus 8 horas, hacer ejercicios y también pues alimentarse en horas adecuadas. ¿Cuáles son esas horas, doctor? Generalmente nosotros tenemos que dormir, normalmente un ser humano a las 8 horas, ¿no? Eso siempre y cuando se coordine el mismo ser humano, ¿no? Se programa puede ser de 8 de la mañana y ya él tiene que descansar a las 8 de la noche o 9 de la noche máximo. Pero si usted viene, por ejemplo, a las 10, a las 12 de la noche o 1 y ahí viene la ansiedad del hambre y usted dice, no, tengo hambre y comienza a comer. Entonces, ahí viene 1, 2 de la mañana levantado en la nevera. Mañana, ahí viene el trastorno digestivo. Ahí viene lo que se llama el famoso reflujo, el reflujo gastroesofágico. No sé si han tenido esa experiencia que come algo y como que siente que una amargura de los alimentos hacia lo que es la parte agrio de la garganta, algo agrio, así es. Eso es un reflujo. Entonces, esos pacientes que a menudo abusan de lo que es de la trastorno alimenticio en horas de la madrugada, genera un problema a nivel digestivo. Bueno, yo creo que hay casos y casos, ¿no? Y ya vamos a conversar con el doctor, porque creo que así como... Hagamos una consulta aquí, una cita porque personalizada. Las consultas son las consultas de quienes están desde el otro lado, porque cuando se trabaja a veces uno también de pretexto utiliza todo este tipo de situaciones para descontrolarse, ¿no? Y bueno, vamos a conversar con el doctor precisamente de estas situaciones, porque por ejemplo, hay mucha gente que por cuestiones de trabajo tiene que comer la comida siempre calentada en un microondas, se llevan la comida y no es lo mismo, o comer frío. Todo esto podría influir también, ¿o no? Todas esas inquietudes que normalmente los seres humanos vivimos en la cotidianidad, Enrique, y que queremos también salir de dudas. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con más.